¿Cómo fue exaltado Cristo en su resurrección? En su resurrección Cristo fue exaltado en que al no haber visto corrupción en la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y teniendo el mismo cuerpo en el que sufrió, con sus mismas propiedades esenciales, pero sin mortalidad y otras debilidades que pertenecen a esta vida, realmente unido a su alma, se levantó otra vez de entre los muertos al tercer día por su propio poder, por lo cual él se declaró a sí mismo ser el Hijo de Dios, haber satisfecho la justicia divina, haber vencido a la muerte y al que tenía el imperio de la misma, y ser Señor de los vivos y de los muertos, todo lo cual hizo como persona pública, la cabeza de su iglesia, para la justificación de ella, para vivificarla en gracia, defenderla de sus enemigos y asegurarle la resurrección de entre los muertos en el día final. Lucas 24, versículo 39 dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús calmó los temores y las dudas de los discípulos con la prueba de su cuerpo resucitado. Las cicatrices de los clavos en sus manos y los pies eran claramente visibles, y los presentes pudieron tocarlo y comprobar que era un cuerpo humano y no un espíritu. Juan 10, versículos 17 y 18 dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte y resurrección de Cristo, como parte del plan de Dios para la salvación del mundo, estaban totalmente bajo el control de Dios. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El apóstol Pablo dice que Jesús ruega a Dios por nosotros en el cielo. Dios nos absolvió y quitó nuestro pecado y culpa. Es Satanás, no Dios, el que nos acusa. Cuando esto sucede, Jesús es el abogado que está a la diestra de Dios para defendernos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: Así que, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La consecuencia del pecado es la muerte, que es la separación eterna de Dios. Para pagar el precio requerido por el pecado, Jesús murió en la cruz. Él fue el sacrificio perfecto de Dios y la expiación total de nuestras transgresiones. Por medio de su muerte, Él derrotó al enemigo y triunfó sobre la muerte. Tenemos vida eterna y la oportunidad de gozar una relación íntima con Dios porque Jesús murió por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como el pecado entró al mundo por la caída de Adán en el huerto del Edén, la muerte también viene a nosotros por vía de aquella primera transgresión. Pero tenemos redención eterna por medio de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. La decisión es nuestra. ¿Permanecemos en pecado o aceptamos el regalo de su perdón que nos demostró en la cruz? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 nos recuerda: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Durante la fiesta de los primeros frutos, los israelitas debían traer la primera siega de su cosecha de cebada al sacerdote.
como símbolo de su confianza en que el Señor haría sobreabundar el resto de la mies. De la misma manera, Jesús es el primer fruto de la resurrección y así también demuestra que podemos tener confianza absoluta que Él nos resucitará de los muertos. Para profundizar y ser alentado a leer en tu Biblia, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos 4, versículos 9 y 25, Romanos 14, versículo 9. Bendiciones.